La filosofía política de Nicolás Maquiavelo, un destacado pensador y político italiano del Renacimiento, a menudo ha sido malinterpretada y considerada cínica. Sin embargo, su obra ofrece valiosas lecciones sobre el arte de gobernar y las realidades de la política. En este vídeo, exploraremos la filosofía de Maquiavelo de una manera accesible, desmitificando sus ideas y mostrando su relevancia en el mundo actual. Antes de sumergirnos en su filosofía, es esencial comprender el contexto en el que vivió Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, Italia, en 1469, una época de agitación política y cambios culturales conocida como el Renacimiento. Fue testigo de la caída de la República de Florencia y el ascenso de la familia Medici al poder. Maquiavelo, un talentoso diplomático y escritor, desempeñó varios cargos políticos en la República Florentina y tuvo la oportunidad de interactuar con líderes y gobernantes de su época. La obra más conocida de Maquiavelo es El Príncipe, escrita en 1513. Aunque el libro fue dedicado a Lorenzo de Medici, no es un manual de consejos morales para gobernantes, como a menudo se malinterpreta. En cambio, El Príncipe se enfoca en la efectividad política y estratégica. Maquiavelo aconseja a los gobernantes sobre cómo mantener el poder y gobernar eficazmente en un mundo político competitivo. Uno de los aspectos clave de la filosofía de Maquiavelo es su enfoque en el realismo político. Él sostiene que los gobernantes deben basar sus decisiones en la realidad, no en ideales utópicos. Para Maquiavelo, la política es inherentemente inmoral y pragmática. Aconseja a los líderes que estén dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el poder y asegurar la estabilidad de su Estado. Maquiavelo discute la virtud del gobernante en El Príncipe. Argumenta que los líderes deben equilibrar la virtud con la capacidad de actuar con astucia y crueldad cuando sea necesario. La virtud, según Maquiavelo, es la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes y tomar decisiones difíciles para el bienestar del Estado. En su obra, Maquiavelo distingue entre la fortuna y la virtud. La fortuna se refiere a las circunstancias externas e impredecibles que pueden afectar a un gobernante, mientras que la virtud se relaciona con la habilidad y la sabiduría del líder. Maquiavelo sostiene que, aunque no podemos controlar la fortuna, podemos influir en nuestra virtud y habilidad política. Maquiavelo aborda la cuestión de si es mejor ser amado o temido como gobernante. Aunque idealmente un gobernante debería ser ambas cosas, Maquiavelo afirma que si uno debe elegir, es más seguro ser temido. La crueldad controlada y selectiva puede ser necesaria para mantener el orden y evitar la anarquía. Es importante destacar que Maquiavelo no promueve la inmoralidad ni la crueldad sin restricciones. Su enfoque es pragmático, sugiere que los líderes deben equilibrar la ética con la necesidad de tomar decisiones difíciles para el bienestar del Estado. Para Maquiavelo, la moralidad convencional no siempre se aplica a la política. Una de las ideas más controvertidas de Maquiavelo es la noción de que el fin justifica los medios. Esto significa que, en política, los líderes pueden utilizar cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos, siempre y cuando esos objetivos sean beneficiosos para el Estado. Sin embargo, esta idea debe entenderse en el contexto de su realismo político y no como una justificación para la maldad indiscriminada. Maquiavelo argumenta que la estabilidad es esencial para un Estado exitoso. Insta a los gobernantes a evitar la división interna y a garantizar que el Estado esté bien protegido contra las amenazas externas. Para él, la estabilidad política es fundamental para la prosperidad y la seguridad. A pesar de que han pasado más de 500 años desde que Maquiavelo escribió El Príncipe, sus ideas siguen siendo relevantes en la política contemporánea. Los líderes actuales enfrentan desafíos similares a los que Maquiavelo describió, como la necesidad de equilibrar la ética con la pragmática, tomar decisiones difíciles y garantizar la estabilidad. La filosofía de Nicolás Maquiavelo es compleja pero profundamente perspicaz. A través de su enfoque realista de la política, nos recuerda que el mundo político está lleno de desafíos y que los líderes deben estar dispuestos a enfrentarlos con astucia y determinación. Aunque su enfoque a menudo se interpreta como cínico, Maquiavelo ofrece valiosas lecciones sobre el arte de gobernar que siguen siendo relevantes en la actualidad. Su obra continúa siendo objeto de debate y reflexión, lo que subraya su impacto duradero en el pensamiento político. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y suscribirte. Nos veremos en un siguiente vídeo.